Algunas veces no podemos darnos cuenta de la agitada que puede ser nuestra vida. Aun si nuestra rutina sigue sin inmutarse, siempre hay cosas por hacer y cosas estresantes por venir. Nuestro mundo siempre está en movimiento. El mañana puede ser aterrador cuando vives en una extraña posibilidad. Primal es una experiencia que te detiene, que puede aislarte del mundo exterior con la narración sin diálogos que ofrece, atraparte con cada pequeño detalle, con tomas tranquilas y ruidos naturales para su inmersión, antes de romper todo con un agitado y dinámico clímax, guardando aún ese detalle tan especial que creó desde los primeros 5 capítulos, y con estos 5 más que estrenaron en noviembre, continúa este vaivén de emociones hasta el final. Esta historia se expandió tanto en tan solo 10 capítulos, o quizás el medio nos ha acostumbrado a que las narraciones se extiendan ignorando cualquier visión artística para seguir explotándolas por más tiempo. La forma en que esta historia es relatada es tan perfecta con sus tiempos, no hay prisa para saber más cuando los problemas que enfrentan muestran lo suficiente. Con una gran maestría en la elaboración de escenarios, disfrutamos de cálidos y agradables sonidos que nos transportan a cada lugar, volviéndonos un integrante más en el viaje de lanza y colmillo que atraviesan. Un viaje donde no hay una meta o un objetivo claro. Una historia de supervivencia que sin tener que volverlo rebuscado es un ejemplo muy claro de la vida misma. Caminando descalzos sobre lugares pedregosos sin labrar un camino, ya que este viaje solo tiene una dirección, avanzando a un ritmo tan distinto, arrastrando dolores y arrepentimientos que atentan contra nuestro caminar. Primal es de los ejemplos más claros de lo que la animación para adultos puede ofrecer. Cuando se habla de esta categoría, por desgracia, esta sección de la animación siempre aparece en la memoria popular, con referencias casi siempre a la pornografía, comedias insípidas y violencia desmedida. Situaciones cómicas tomando temas quizás sensibles o controversiales, apoyándose de esta yuxtaposición de la seriedad de los problemas que ahogan nuestra realidad para ofrecer un comentario, algunas veces. O simplemente, estas son violentas por el deseo de serlo, como parte de su repertorio cómico. Por supuesto que no hay nada de malo en ello. Algunas pueden ofrecer un rato más que agradable y otras regalar una reflexión, aunque puedan ser muy obvias. Por suerte, en los últimos años, obras han salido que nos ofrecen más de esta categoría un poco enajenada. Claro que no es muy demandado en el mercado, pero siempre se quedan con nosotros cuando tenemos la suerte de encontrar una. Al ser una narración silenciosa, lo más pesado recae en la animación, que nos guiará por este primitivo mundo lleno de peligros y amenazas, con perfectas emociones y tomas de ambiente que nos llevarán a esta lejana tierra. Con la sutileza de la música nos cuenta un momento con sus agradables y leves tonos, acompañada con sonidos naturales para meternos aún más en el ambiente en el que nos encontramos. Todos los capítulos son de carácter lineal, pues nos cuentan la historia de Lanza. Cada uno se toma los momentos correctos, ejecutando la exposición de escenas de forma tan precisa que sentimos que el tiempo pasó volando cuando chocamos con el final. Cuando esto, notamos un pequeño patrón al inicio de cada capítulo, donde se nos establecen las cosas antes de que comience el ritmo a acelerarse. Desde el primer capítulo nos plantea la forma en que esta historia se llevará a cabo. En los primeros 5 minutos te muestran la dificultad que arrastra Lanza de una forma tan perfecta, acompañada con música tan acorde que no solo reflejan las emociones, con ayuda muy precisa de la animación, esta orquesta de emociones se desata. Con este primer episodio nos muestra la rutina de Lanza, tranquilidad en los primeros momentos en los que él va pescando a las orillas del río, paciencia y serenidad. Una sonrisa se nos muestra, una añoranza y felicidad en los ojos de Lanza, y abruptamente, esto se rompe con la aparición de este desgraciado. La idea del peligro inminente se nos ha planteado y continuando con su regreso, un nuevo panorama de jungla se nos muestra. Avanzando apenas un poco, un humo a lo lejos y de nuevo una sonrisa se dibuja en él. Si no había quedado claro, nos han mostrado su deseo de volver, que posee un hogar que lo está esperando. Su camino a casa se ve interrumpido por una amenaza que cae de los cielos. Las aguas no son el único lugar peligroso. Evadiendo el peligro, su camino se ve libre y continúa. Mientras se adentra a un panorama de pastizales, vemos cómo el ambiente ha tomado un tono diferente. Pasamos de los tonos verdes y azules, símbolos de la vida, tornándose poco a poco a morados, mientras el sol va descendiendo a lo lejos, pero también como un preámbulo. Con un grito a lo lejos, la música apenas nos da percusiones mientras Lanza se apresura ante aquella llamada de auxilio. Su rostro nos muestra que esa percusión tan agitada eran los gritos de su corazón. El pasto tan alto nos deja en un erizante misterio mientras que el cielo comienza a tornarse rojo. Con una mirada de horror, ahí vemos cómo aquel hombre lo pierde todo. Sonidos agudos que acompañan esta solitaria melodía, sonidos que nos ponen tensos e imágenes en siluetas nos muestran el movimiento de la crueldad de la naturaleza, sin ser tan gráficos, dando acentos con la sangre que cae de entre sus dientes y una mirada fija, sin remordimientos.
El tono disminuye de golpe. Destrozado, entra a la cueva que alguna vez consideró su hogar, un santuario a la seguridad, mirando aquella pared donde yace el último vestigio de su familia. Con un pesado dolor, borra aquella imagen y, guiado por el vacío tan punzante que su vida tan rápido se volvió, una idea se asoma, una que parece reconfortante. De nuevo, la música acompaña la muestra de su expresión, nos desnuda el alma de Lanza mientras escala aquel alto risco, por un momento mirando atrás antes de cerrar los ojos con frustración. El cielo, aún bañado en esos rojizos tonos, nos muestran a un hombre que contempla el acantilado. El sonido de las agudas cuerdas se vuelve aún más tenso, mientras pasamos de una mirada quebrada a sus pies, que apenas y se mueve uno adelante, tirando pequeñas piedras desde la altura. De golpe, todo termina, y Lanza toma asiento aún en las alturas. La noche baña esos tonos carmesís, llenando todo de una melancolía de tonos fríos. El viento sopla moviendo su cabello, y un nuevo amanecer llega. La música no deja sola la animación, y tonos apenas más alegres, acompañados con precisas tonadas de piano, nos muestran un dorado sol que se alza sobre los cielos. Un nuevo día llegó, y aún con dolor en su corazón, se levanta mirando el recuerdo de los que amó en la luz que lo guiará, en la fuerza que moverá sus pies, un paso a la vez. Sin embargo, sobrellevar el dolor no significa que éste haya desaparecido. Como un golpe a nuestro sentir, el mundo sigue su camino, y de nuevo, él está pescando en el río, aunque ahora solo para él. A lo lejos, una silueta interrumpe su comida, una que le arrebató todo, una que obliga a su alma a gritar por venganza. Guiado por este deseo que no devolverá a los que perdió, encuentra una escena idéntica a su pasado, una madre que lleva comida a sus crías, una que le da dolor y pronto se ve interrumpida por los mismos actores del caos que hirieron tanto su ser. Pero ahora es diferente, ahora él está ahí presente, él puede hacer algo esta vez. Guiado por su dolor se enfrenta a criaturas que fácilmente pueden devorarlo de un bocado, defendiendo a crías que no son suyas, dejando que las llamas de su dolor ardan con fuerza hasta consumirse en una violenta escena donde una masacre se presenta. Pero cuando el fuego del odio y venganza se consume, solo queda dolor, uno que por unos breves segundos se nos muestra hasta que aquellos pequeños se acercan a tan extraño salvador. En este punto nos ponen a los humanos al mismo nivel que el resto de las criaturas. Todos somos animales en este mundo que no posee villanos, solo fuerzas de la naturaleza. Todos pasamos por lo mismo, todos intentamos vivir y proteger a los nuestros. Todos podemos sufrir la pérdida. No hay paz por tanto tiempo, y la madre de aquellos dinosaurios que devoraron a la familia de Lanza se presenta. Ahora han matado a los hijos de otra criatura con tal de defender a los suyos. Como dije, no existe un villano aquí. Una lucha constante por sobrevivir, una en la que no estamos solos, una en la que podemos encontrar el sufrimiento en los ojos de los demás cuando no dejamos que nuestras emociones nos dominen. Adoro el manejo en general de esta serie. Las escenas que utilizan tan exactas a las del pasado nos ponen a Lanza y Colmillo en la misma situación, un paralelo silencioso. Tras el pico de emociones dolorosas que todos pasamos por este capítulo, el final nos muestra una soledad intensa, un silencio con una música tan leve mientras el agua de las olas se rompe en la costa, inunda nuestras emociones. El agua que nos rompe, la que nos limpia, la que su sonido nos trae paz, aquella que todo ser vivo busca para poder sobrevivir. Aquí nos muestran cómo todo seguirá de ahora en adelante y cómo todos somos parte de este indiferente ecosistema de la vida. Es así como un primer capítulo es hecho, como una obra maestra nos pone las bases de esta caricatura, cómo explica las reglas de este mundo tan cruel y cómo con evidencia se expone su ausencia de favoritismo entre los pequeños actores de este violento mundo. Hablando de violencia, esta es la forma más común en la que se describe esta obra de Tartakovsky. Pero mirando el primer tráiler de Primal puedo entender por qué, pero este tipo de violencia y brutalidad animada no es el foco principal de esta historia. Estas batallas tan sanguinarias y dinámicas son utilizadas para mostrar la esencia de la vida, no es la característica principal de esta serie, solo un elemento que utiliza para la narración de esta forma tan excelente. El tema central de Primal es un poco variado que se resume de forma tan exquisita en una historia de supervivencia. ¿Pero qué significa supervivencia? No es el simple hecho de cazar y no ser cazado, o recolectar comida para no morir. En efecto, es una historia de supervivencia, una donde aún con la pérdida se sigue adelante,
una donde no podemos dejar que el dolor nos detenga, una historia de supervivencia donde no somos los únicos que la están viviendo, una que ocurre en tantos niveles diferentes, una en la que los protagonistas pueden ponerle fin a otra historia cuando se cruzan con ella, una que nos muestra cómo es la vida, con dificultades que hay que superar, con aquellos que viven paralelamente a nosotros y mueren sin que nos demos cuenta. Es una forma tan magnífica de hacer una alegoría a la vida que lo podríamos confundir con una animación de dinosaurios violentos y misticismo antiguo. Muchos de los capítulos forman parte del proceso de sanación de Lanza. Es muy notable cómo lo abordan en un orden natural. Si bien no muestran todo el tiempo que pasó, algunas veces se resalta el paso del tiempo con los ciclos del día y la noche. No se vuelven los mejores amigos desde el final del episodio 1. Lo que empezó como una relación para aliviar la soledad se vuelve días de conflictos, adaptaciones a una nueva forma de vida por parte de ambos, la utilidad que puede ofrecer cada uno para hacer la vida mucho más sencilla. Parte del proceso para sanar es sentir ira con todo lo que se parezca a aquello que te causó tanto daño, pero no por eso vas a proyectar ese dolor. La melancolía que se arrastra en lo más profundo de nuestras mentes y cómo ésta se asoma en los momentos más extraños cuando algo dispara aquellos recuerdos. O en la noche, cuando el silencio de todo nos trae ese dolor que nos causó su partida. Cada capítulo aborda un tema que nos confronta con nuestra propia naturaleza. Podemos vernos en los ojos de Lanza o en la mirada de alguna de las criaturas que comparte el protagonismo, algunas veces como versiones pasadas de nosotros, a través de las cosas más violentas y sin sentido. Quizás como indefensos desesperados que por más que lo intentemos no podemos hacer frente a esa precisa adversidad, tratar de aferrarnos a lo inevitable, o dejándonos llevar por nuestra ira solo para encontrarnos con nada. Capítulos que nos muestran que la soledad de nuestro sufrimiento en realidad es un eco silencioso que se esparce por toda esta tierra, o algunos donde los papeles invierten, mostrándonos un reflejo de situaciones que a veces no tomamos en cuenta. Como en el capítulo 3, Una muerte fría. Todo comienza con una fuerte ventisca azotando un páramo helado, donde una manada de mamuts se roba la primera escena. Los sonidos de sus pisadas mientras avanzan por aquel helado y cegador manto, mostrando su fuerza al caminar en esas condiciones, aun cuando el hielo se forma sobre sus largos y firmes colmillos. Sus miradas afiladas y penetrantes, fijas adelante. Pero uno se queda atrás. Su mirada no es tan tenaz como la de los otros, sus párpados parecen pesados, y su único colmillo, agrietado y roto. Por un momento somos puestos ante sus ojos, cuando mira a su manada alejarse antes de detenerse a recuperar el aliento, quedando solo. Vemos a ese gentil gigante seguir avanzando, esos enfoques a su mirada cansada nos reflejan su edad más que todo su aspecto junto. Una criatura que nos da lástima y ternura, una que en tan pacífica escena la tranquilidad se rompe por nuestros protagonistas. Las miradas se intercambian mientras aún luchan y con fuertes contusiones Lanza toma su vida. Unos pesados segundos los ojos de aquella criatura reflejan el rostro de Lanza antes de que su vida se apague. Al final de este episodio ese momento toma un poderoso significado. Mientras tanto nos regalan un desarrollo en la relación de Lanza y Colmillo, cuando Colmillo lame las heridas de su compañero y él la cubre con el pelaje del mamut. Para este punto la relación de ambos se ha nutrido y ahora son compañeros de viaje, más en forma. En silencio la manada al fin encuentra al que estaba perdido. Es tan increíble cómo pueden dotarlos de una personalidad, mostrando el dolor por el que están pasando, las miradas tan expresivas que estos cargan. En la soledad de la noche, Lanza tiene recuerdos con su hijo, el lazo paternal tan fuerte que alguna vez tuvo. Aquella manada parece buscar al culpable de la muerte de su miembro más mayor, y pronto dan con nuestros protagonistas. Lo que parecía ser una búsqueda de venganza pronto termina cuando toman aquel colmillo del fallecido, revelando la verdadera intención de aquel viaje que esa manada realizaba. Un cementerio de mamuts, el viaje final que ellos estaban dando para despedir a aquel viejo que, por las expresiones del líder de esa manada, nos dan a entender que fue su padre. Aquel ritual de despedida nos habla más de nosotros de lo que podemos expresar. Se toman el momento para acariciar aquel colmillo, cada uno con leves roces de sus trompas. La importancia de su colmillo, aquel que tanto lo caracterizó, y en ausencia de un nombre, un rasgo fuerte de su identidad. Así como Lance la impresión que dejó en su hijo cuando le dio la suya, así como el dinosaurio que conocemos como Colmillo, con este final tan enternecedor como triste, curiosamente se eleva la importancia del final del capítulo 2, Río de Serpientes. O algunas veces es un desenfreno total cuando la ira te posee, cegándote de aquello que tanto querías proteger, envolviéndote únicamente en tu deseo por destruir.
Esos momentos tan tensos de masacre descontrolada culminan con una pesada tristeza en los últimos segundos, dejándonos al borde del asiento cuando los créditos aparecen. Este capítulo de La ira de los hombres mono fue el último que salió de la primera parte, y aunque muchos pudiéramos predecir que Colmillo no moriría, las previas circunstancias asomaban una duda sobre ese argumento. En el capítulo 6, Olor de presa, nos trae inmediatamente después del capítulo 5. Para esto esperamos un año completo. Como siempre, los simbolismos no defraudan, y la muerte es representada como aves carroñeras que se dan un festín con aquella tribu de hombres mono, desmembrados por todo el suelo. Pese al gran abasto de comida, su constante mirada se siente sobre Colmillo. Ya ha perdido a su familia antes, y ese dolor que jamás olvida se presenta de nuevo ahora, reptante y acosando desde los cielos, desde la oscuridad de la noche, todos sus esfuerzos destinados a cuidar y proteger, pues, aun cuando la muerte por sus heridas se ha alejado, el peligro no da cuartel ni un solo momento. ¿Y qué forma de tomar aquella metáfora del capítulo 6 con el capítulo 7, la plaga de la locura? Donde pasamos de una representación un tanto sutil, nos ponen a un brontosaurio zombie que les persigue sin descanso, pareciendo que muere, y tanto es su deseo de muerte que no le importa mutilarse o quemarse. De nuevo las miradas, y ahora no solo la de Lanza. Colmillo se une para ver cómo el fuego consume aquel cadáver viviente y sus cenizas son llevadas por los vientos. La magia en este mundo es sencillamente fenomenal, tan místico y amoral, tan primitiva en ciertos aspectos por la forma en que los rituales se llevan a cabo. No hay un respiro en las emociones que nos crean con esta serie y la forma tan natural que nos muestran múltiples perspectivas sin arruinar el ritmo de la historia. Capítulo 8. El aquelarre de los condenados. Toman una vida para traer una nueva. Así es la tradición de esta extraña e intrigante tribu que domina a grandes criaturas con el uso de misteriosa magia. Aquí conocemos a una anciana bruja que por medio de sus oscuras habilidades toma empatía con Lanza y Colmillo, atreviéndose a ir en contra de su gente y sus propias creencias. Con el capítulo 10 quedó más que claro que esta historia es el proceso de sanación de Lanza. Todo lo que ha pasado ha sido un proceso para superar su pérdida en compañía de su fiel amiga. Y, así como un chiste que me llena de emoción, este último capítulo termina en un gran momento culminante, así como la mitad de esta temporada. Esta serie, con sus 5 capítulos, ya era de mis favoritas, y con el resto de la temporada, este sentimiento no ha cambiado. Puedo verla una y otra vez. Cada capítulo me encanta, aunque claro que tengo algunos que disfruto más que otros. El capítulo 1, por esa exposición perfecta y la introducción inmaculada que nos dio este mundo tan cruel. Capítulo 3, Muerte fría, por la forma que retratan el vínculo padre-hijo, el ciclo de la vida y cómo lo toman diferentes estos seres. Capítulo 6, Olor a presa, por ese conflicto y temor que posee Lanza ante la posibilidad de perder a su querida Colmillo, cómo nos retratan el amor y todas las medidas que él toma para no perderla. Capítulo 8, Aquelarre de los condenados, la triste realidad que nos muestra una de las cosas que todos tenemos en común, el dolor y el sufrimiento. Solo nosotros podemos romper los ciclos, pero ir en contra de todo a veces es el único camino, aunque nos consuma. Capítulo 10. Esclava escorpión. Un bello choque entre dos especies de humanos, dos culturas diferentes, pero también aquella muestra del duelo que va superando Lanza cuando se encuentra con esa extraña persona. ¿Cómo no sentirse identificado? La pérdida no solo es una experiencia de la muerte de alguien cercano. Aquellas personas que se marcharon pueden dejar una gran herida en el corazón, una que no parece sanar por más que los meses avanzan, y el susurro de su voz hace eco en nuestros recuerdos. Todos sanamos a nuestro tiempo, y a veces solo hace falta tener a alguien a nuestro lado que nos apoye, aprender a sobrellevarlo, recordar buenos momentos sin que la cicatriz comience a sanar, darte cuenta que mientras avanzas y lo intentas, aquella cicatriz se desvanece, y solo queda un amargo recuerdo que contarás como un chiste cuando llegue el momento. Yo soy Ilusión. Gracias por su tiempo.